Carlos, Cristian, David, Freddy, Giovanni, Jessica. Presente. Presente. Parece que no. Presente, profe. Cristian Mancuello. Presente, profe. Freddy Ferreira, presente, profe. Carlos Ledesma, presente, profe. Ernesto Benítez, presente, profesor. Jessica Aguilar, presente, profe. Wilson Rodríguez, presente, profe. Pedro Alcinelli, presente. Jesús Martínez, presente. Rodrigo Estierría, presente. Mario González, presente. Giovanni Colombino, presente. José Rodríguez, presente. Nicolás Latorre, presente. Sandra González, presente. Igual hay que responder en el foro que eso de presente. Sí, creo que sí, mejor. ¿Dónde se fue el profe? Silenció su audio. Se está vengando porque no le hablamos. Claro. A lo mejor dijo, bueno, no habla nadie, entonces me voy. Hola. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Ahí se habla. Hola, profesor. Sí, ahí te escuchamos. Ahora Te escuchamos. Ahora parece que me escuchan. Sí, Sí, ahí te escuchamos, profe. Esperen un ratito. Un ratito voy a arreglar todo esto. Dale, profe. Dale. Esperamos. Un ratito. Bueno. Ok. Bueno. Ya está. Bueno, ahora sí. Muy bien. Vamos a empezar con nuestra clase de mecánica de materiales. Resistencia de materiales. Y somos varios, parece que vamos a ver un poquito acá. Somos 26 en la lista. 26 parece que están escuchando la clase. Me alegro. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, encantado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Y bueno. Primer día de clase. Vamos a charlar un poquitito y después ya enseguida nomás damos inicio. Esta es la materia, este es mi nombre, mi número de teléfono de 12 a 12 y cuarto. ¿Qué le parece? Normalmente estoy de 12 a 12 y cuarto si no estoy en otras clases o si no estoy en mi obra y hay varias ocupaciones. Bueno, el tema es que nosotros tenemos que aprender esta materia, no solamente para salvar, sino que para ser un buen ingeniero competente. No ingeniero Chae o ingeniero Mau, ingeniero mediocre, no señor. Planillero. Planillero. ¿Cómo? Planillero, esa clase. Eso, planillero. No, eso no me gusta. No me gusta. No, señor. Vamos a aprender esto y vamos a dominar la situación. Tenemos que ser ingenieros competentes y en el mercado laboral tenemos que ser los mejores. Hasta ahora todos nuestros egresados nos están dejando bien parados. O sea, nos representan muy bien. Muy bien. Esta materia estudia realmente la resistencia de materiales en cuanto a cálculo
cálculo de estructuras. También, también se estudia acá en esta materia otros elementos que se utilizan en la vida profesional. Centro de gravedad, se utilizan armaduras, o sea, para construir estructuras, ya sea de obras civiles o mecánicas, metálicas. En fin, la resistencia de materiales es bastante amplio, pero hay que tener en cuenta que los principios rigen para cualquier tipo de material. La naturaleza en que estamos viviendo es única y hay que ver cómo se comportan los materiales. Vamos a decir que la resistencia de materiales, la mecánica de materiales en sí, es parte de la física. Estudia el equilibrio de los cuerpos. Y ese equilibrio de los cuerpos se divide otra vez en dos elementos, que es la estática y la resistencia de materiales. Ambas materias estudian lo mismo, el equilibrio. Solo que hay una gran diferencia. La estática estudia el equilibrio considerando los cuerpos rígidos. ¿Qué les parece? Y cuerpos rígidos no existen. No existen. Se considera cuerpo rígido. Ni siquiera el diamante y otros elementos como el acero y otros elementos, todos se deforman. Todos se deforman. Entonces, la estática estudia el equilibrio haciendo una consideración especial de que el material es rígido, cosa que sabemos que no es así. Y la resistencia de materiales, ¿qué es lo que estudia? Estudia el equilibrio, pero sabiendo, o mejor dicho, estudia el equilibrio considerando las deformaciones de los materiales. ¿Y cómo es que se deforma un material? ¿Cómo es que se deforma? ¿Por qué se deforma? ¿Alguien me puede decir por qué se deforma un material? A ver, quiero escuchar alguna opinión. Vamos. ¿Por qué se deforma un material? Porque se expone a otras fuerzas. Muy bien. Porque se le aplican fuerzas externas. Muy bien. Ese es uno. Otro motivo por el cual se deforman. Porque tiene elasticidad, puede ser, profesor. Porque tiene elasticidad. Bueno, la elasticidad es una característica de los cuerpos en nuestra naturaleza. Como dijimos recién, no existe cuerpo rígido, o sea que todos tienen su elasticidad o plasticidad. Otro motivo por el cual ocurren cambios, por el cual se deforma el material. Sometido a alta temperatura. ¡Eso! Muy bien. Muy bien. Entonces, dos motivos por el cual ocurren las deformaciones. Cuando se le aplica alguna fuerza o cuando se le aplica una variación de temperatura. Muy bien. Ahí están. Entonces, vamos a estudiar esas dos cosas, vamos a estudiar nosotros. Cuando se le aplican fuerzas y cuando se le aplican variación de temperatura. Muy bien. Vamos a estudiar esas dos cosas para poder dimensionar, calcular, dimensionar, proyectar y también predecir situaciones. Predecir situaciones. Muy bien. Muy interesante entonces. Ok. ¿Qué tal están ustedes en trigonometría, geometría y esas cosas? ¿Qué tal están?
yo quiero saber cómo manejan ustedes la trigonometría, la geometría espacial, para poder ver de dónde estamos flojos, para poder apretar ahí, apretar un poquito en esa parte. Geometría, trigonometría. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño repaso? Ese va a ser mejor, profe, un repaso tipo retroalimentación para recordarnos, puede ser. Medio un bareté, ¿verdad? Un repaso, un bareté. Sí, señor. Bueno. Tarea. Sí, profesor. Bueno. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo Ahora vamos sí. haciendo nuestras clases. Cuando yo escribo algo en el pizarrón, entonces alguien se encarga de sacarle foto y después pasar al grupo que ustedes van a tener. Sí, ¿Okay? profe. Además, yo cuando termina la clase, automáticamente la grabación yo voy a levantar en esta fecha. Después de cada curso yo voy a levantar esta grabación. ¿Verdad? Si alguien quiere volver a mirar, ¿no es cierto? Si alguien quiere volver a escuchar, o aquella persona que no pudo estar hoy en esta clase. Sí, profe. ¿Está bien así? Súper, Sí, profesor. súper bien. Excelente. Sí, profe. Bueno. A la vida se mueve. Parece que cada vez hay más gente. A la flauta. Ya somos 30 y tantos. Muy bien. Voy a borrar entonces esto. Vamos a empezar por lo más sencillo. Lo más sencillo. Vamos a ver. ABC, triángulo rectángulo. E isósceles al parecer. ¿Cómo? E isósceles también. Sí, vamos a ver todo eso. Un cateto es igual a la hipotenusa por el coseno de C. Un cateto es igual a la hipotenusa por seno de B. Un No dije cateto es nada. igual a la hipotenusa por el coseno de B. Un cateto es igual a la hipotenusa por seno de C. Muy bien. Un cateto B es igual al otro cateto. Un cateto B es igual al otro cateto por la tangente de B. Y C es igual a B por tangente de C. Muy bien. Y vamos a poner acá triángulo oblicuángulo. A, B, C. Y este va a ser C, B y A. Muy bien. Entonces,
Apaguen a su micrófono porque aparece en la pantalla de que habla, por favor. No se le da, profesor. Bueno, tenemos el triángulo rectángulo y un triángulo cualquiera oblicuángulo, ¿verdad? Acá utilizamos el teorema del coseno, ¿verdad? Pero también podemos utilizar, según los datos, ¿verdad? Podemos utilizar A es al seno del ángulo opuesto, como B es al seno del ángulo opuesto, como C es al seno del ángulo opuesto. Muy bien. Yo creo que con esto vamos a manejarnos tranquilamente. Tranquilamente. Muy bien. Entonces, alguien le saca una foto y ya vamos adelante. Se ve bien, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, se ve bien. Perfecto. profe. Perfecto, Foto tomada. perfecto. Bueno, ya está una foto. Ya Sí, está, ya ya está. tengo, profe, ya tengo. Bueno, Profe, antes que sigas, una consulta. Hola, profe. hola. Yo acabo de ingresar recién nomás. Poquito Acabo de más llegar del fuerte. trabajo. Yo acabo de llegar recién, me uní recién. Quisiera saber si esto recién empezaron a hacer o hace rato ya están. Sí, Sí, Ah, bueno, recién dale. nomás. Dale. Bueno, vamos a hacer ahora otra preguntita. ¿Alguien sabe qué es el número pi? la relación entre entre la circunferencia de un círculo, entre la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Así. No, su área, quiere decir, sí. ¿Su qué? No, su perímetro, perdón. Ojo. Bueno, me doy cuenta O la que hay radio, algo algo así era. que falta en tus conocimientos. Voy a decir acá, longitud de circunferencia es igual a Eso era, sí. perímetro. Y área es igual a, o sea, en otras palabras, vamos a poner así, longitud de circunferencia. Perímetro es circunferencia y área es equivalente a círculo. ¿Estamos? Entonces, Ya. al hablar de área siempre nos referimos a un círculo. Y al hablar de perímetro hablamos de circunferencia. ¿Estamos? ¿Está bien? Bueno. Esto siempre hay que tener en cuenta. Área, círculo. Circunferencia, perímetro. Muy bien. Bueno. ¿Alguien me puede decir si es que conoce o escuchó alguna vez algo referente a la circunferencia unitaria? Uno cuyo valor es 1 No te escucho. metro cuadrado, en unidad cuadrada.
Espera que no puedo escuchar. Es, Es la circunferencia cuyo radio es la unidad. Sí. Cuyo radio es la unidad. Perfecto. Eso es una circunferencia unitaria. El radio es la unidad. 1. No tiene unidad de medida. El valor es 1 y nada más. No es metro, centímetro, milímetro, nada. Es 1. Punto. Estas son las cosas que tiene la ingeniería. Son ciertas estrategias que el hombre creó para poder hacer los cálculos geométricos. Son creaciones del hombre para poder definir las funciones trigonométricas y los demás elementos para poder hacer cálculos. Esto se admite sin demostración. Esto es un postulado. Acá hay que creer y punto. Hay que tener fe. Así mismo. Hay que creer en esto y punto. Así mismo. Bueno, entonces esto es la circunferencia unitaria, ¿no es cierto? Cuyo radio vale 1. Si yo tengo acá el eje Y y acá mi eje X, si yo tengo un ángulo, un cierto ángulo alfa, esto acá sería el seno y acá sería el coseno, ¿no es cierto? Es así, ¿verdad? ¿Se ven? Sí, profesor. sí. Bueno, el seno y el coseno. ¿Y alguien me puede decir la tangente dónde está? No hay caso. Voy Sería a paralela trazar- a la I, profe. ¿Eh? Sería paralela a la I. Por este punto. Sí. Hacia abajo y hacia arriba. Bordeando el límite de la circunferencia. Entonces, este lado de mi ángulo, yo voy a prolongar y me va a cortar a esa línea tangente a la circunferencia y ahí voy a medir la tangente. Ahí voy a medir la tangente. Ustedes saben que el seno y el coseno varían sus valores de 1 a menos 1. De 1 a menos 1. ¿No es cierto? En cambio, la tangente, si yo tuviera un ángulo, vamos a suponer que tengo un ángulo de 45 grados. Entonces, si tengo un ángulo de 45 grados, el seno va a ser igual al coseno. Los dos valores van a ser iguales. Muy bien. ¿Y la tangente? Y bueno, para eso voy a prolongar ese lado y me va a cortar a la línea tangente a la circunferencia y acá voy a tener un valor. Este va a ser la tangente de mi ángulo alfa, que va a valer 1 cuando el ángulo es 45 grados. Ustedes se dan cuenta que esta distancia, el radio y esta distancia forma un cuadrado perfecto, cuyo lado vale 1. Entonces, la tangente de 45 grados vale 1. Si aumento el ángulo, si agrando, voy a agrandar mi ángulo. Entonces, la tangente va a ir arriba y cada vez va a ser mayor. Si mi ángulo es de 90 grados, ustedes se dan cuenta, al prolongar este lado, no le va a encontrar nunca a este otro. Por lo tanto, la tangente de 90 grados es igual, voy a poner acá, seno de 90 sobre coseno de 90. El seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0.
1 dividido 0 me da infinito. Entonces, la tangente de 90 es infinito. Se dieron cuenta que en el primer cuadrante todos los valores de la tangente son positivos. Si yo tuviera un ángulo, vamos a suponer un ángulo por acá, este ángulo, más de 90 grados. Voy a tener el seno positivo, porque arriba del eje X. El coseno va a ser negativo. Y la tangente, voy a prolongar este lado. Ay, hacia este lado no voy a lograr nada. Entonces voy a prolongar a este lado. Y ahí voy a tener la tangente que va a ser igual a negativo. Se mide debajo del eje X. Entonces, por eso es que la tangente en el segundo cuadrante es negativo. Y así, en el tercer cuadrante vuelvo a marcar hacia arriba y en el cuarto hacia abajo. O sea que comprender la circunferencia unitaria es elemental para todo lo que viene después. Tenemos que dominar estos valores y comprender bien las funciones trigonométricas. Profesor, ¿y en 270? Para los 4 cuadrantes. Sí, ¿qué dijiste? ¿En 270 sería infinito también? Oh. Y sí, 270. En los 4 es. Acá es 180, acá es 270. Vamos a suponer que tengo el ángulo así. Ahí. Ese ángulo. Ahí está. El seno es menos 1. Vamos a poner acá, tangente de 270. ¿A qué es igual? A seno de 270 sobre coseno de 270. Seno de 270 es menos 1. Y coseno de 270 es 0. Menos 1 dividido 0 me da infinito nuevamente. ¿Está clarito? Bueno. Sí. Entonces, las funciones trigonométricas tenemos que tener así en la punta de la lengua. Tenemos que conocer perfectamente para poder aplicarlo al instante. Y esto solamente se logra con el hábito del estudio. Esta materia no es para leer un día o 2 días antes del examen, porque no entra. Esto hay que hacerlo periódicamente. Es la única manera que va a entrar esta materia. Hay muchos ejercicios que vamos a hacer y se van a ir dando cuenta que solamente al habituarse van a lograr una comprensión total de la materia. Muy bien, si quieres sacarle una foto. Ya está. Sí, profe, ya está. Bueno. Por favor, silenciar el micrófono. Bueno. Alcohol en gel y alcohol. Y lávate el coso cuando pones. Y tranca ya todo. De gato te digo. Vas a poner a comprar un normal.
No me importa. Vamos a cuidar el Donde con la idea micrófono. Vamos a cuidar el micrófono, ¿eh? Vamos a mantener cerrado cuando uno no habla. ¿Ok? Bueno, de esta fórmula, nosotros podemos decir que la circunferencia es igual a pi por diámetro. Esto es igual a 3,14 por el diámetro. O también podemos decir que es igual a 6,28 radio. 6,28 radio. Entonces, si la longitud de la circunferencia va a ser igual a 3,14 diámetros. Fíjense ustedes, voy a marcar desde este punto un diámetro, dos diámetros y tres diámetros. Tres diámetros acá entraron perfectamente y me queda acá un pedacito que se llama 0,14 del cuarto diámetro. 0,14 del cuarto diámetro. Si es que lo considero a esto, voy a tener un radio, dos radios, tres radios, cuatro radios, 5, 6 radios. Y me queda un poquitito 0,28 del séptimo radio, Imagínense ustedes. Entonces, esta relación siempre se cumple. Entonces, tenemos que saber que siempre el diámetro entra 3 veces más un pedacito más. 0,14 del cuarto. Entran 6 radios y un pedacito más del séptimo radio. ¿Ok? Esto siempre ocurre cualquiera sea el tamaño de la circunferencia. Para el que no sabía. Muy bien. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar aquí en este primer radio. Acá. Voy a marcar un ángulo central. Este ángulo central se va a llamar alfa. Entonces, como yo tengo 6 radios y un pedazo del séptimo radio, yo puedo poner que la longitud de la circunferencia es equivalente a 6,28 veces el radio. Pero ¿qué pasa? En estos casos, 6,28 radios, el radio está encorvado. Entonces, para diferenciar del radio de la circunferencia, el radio pues es recto. Pero resulta que acá ese radio recto yo lo encurvé o encorvé. Y ahora tengo 6 y un poquitito más radios encorvados. Entonces, a estos radios encorvados le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a llamar radianes. Le vamos a llamar radianes a los radios encorvados. ¿Qué les parece? Muy Para bien. no decir grado. Para no decir grado. ¿Por qué? Entonces, vamos a encontrarle todas las cuestiones. Un ángulo central, yo puedo medir en grados sexagesimales o grados centesimales, ¿verdad? Y también puedo medir en base a la circunferencia unitaria, en base al radián. Fíjense, la longitud de la circunferencia es 6,28 radianes, ¿verdad? Y un radián, ¿a qué va a ser igual?
esta longitud de la circunferencia yo puedo asimilar a 360 grados. Entonces, un radian va a ser X grados. Entonces, haciendo mi regla de 3, resulta que X es igual a 57 grados y un poquitito más. Quiere decir que este ángulo es igual a 57 grados. El valor del radio encorvado me da un ángulo central de 57 grados. O sea que si yo tengo un radián, yo sé que vale 57 grados. Si tengo 6,28 radianes, yo sé que tengo 360 grados. Entonces, ¿para qué me sirve el radián? Y me sirve para medir ángulo central. Para medir ángulo central. Si yo tengo la longitud del arco de circunferencia, ¿verdad? Ya puedo saber cuántos radianes y cuántos ángulos central tengo. Para medir los ángulos centrales. Muy bien. Si quieren sacarle una foto, sáquenlo. Ya está, profe. Bueno. Entonces, Gracias, profe. ángulo central, ya saben ustedes, ¿eh? Muy bien. Un ratito. El libro que vamos a usar en esta primera parte es el Bill Johnson. El Bill Johnson, vamos a ver si tengo acá. Sí. Este es el Bill Johnson. Bueno. Correcto, profe. Inclusive yo ya les puse ese material ahí en la plataforma. Creo que es la 9ª edición en la que yo subí ahí. Bueno, todas las ediciones traen la misma cosa. Los dibujos son los que van mejorando cada vez más. El dibujo. El dibujo tiene que hablar. El dibujo tiene que estar bien hecho. De tal forma que me ayude a descifrar, a entender el problema que se me presenta. Bueno. Vamos a hacer un pequeño repaso de la parte de estática. Y vamos a empezar con los vectores, ¿verdad? Ustedes saben lo que es un vector y lo que es un escalar. Un vector es aquello que necesita módulo, dirección y sentido. Módulo, dirección y sentido. Sí, en señor. cambio, un escalar es un número nada más. Esto es un vector. Puede ser la fuerza, puede ser velocidad, pero no temperatura, ¿no es cierto? Tampoco va a ser una distancia. La distancia es un escalar, la longitud. Bueno, entonces, vector puede ser una fuerza, puede ser velocidad, puede ser aceleración y otros elementos que se necesiten módulo, dirección y sentido. La plataforma yo les puse que hoy vamos a hacer un repaso de la estática. Entonces, vamos a conocerle a la fuerza, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos varias fuerzas concurrentes en un mismo punto, ¿verdad? Fuerza 2, fuerza 1, fuerza 3 y vamos a ponerle allá una fuerza 4. ¿Está? Fuerza 4. Muy bien, si son todas concurrentes en un mismo punto, hay varias formas de resolver esto. Nuestro apunte
nos dice que la mejor manera es descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes X y componente Y. Posteriormente hacer una suma algebraica, ¿no es cierto?, de cada una de ellas, sabiendo que la Y es positiva hacia arriba y es negativo hacia abajo. La X es positiva a la derecha y negativo a la izquierda. Y así entonces logramos encontrar la componente final, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Y bueno, la componente final posiblemente me da, a lo mejor me da una componente hacia arriba y me da una componente hacia la izquierda en la X. Bueno, ¿qué tengo que hacer para encontrar la fuerza realmente, la fuerza resultante de ese sistema? Encontrar la diagonal de ese paralelogramo, ¿verdad? De esos dos. Construir el paralelogramo y encontrar la diagonal. Así resuelven muchos problemas, muchos problemas. Eso es en cuanto a la fuerza concurrente, si se tienen fuerzas concurrentes. Muy bien, si quieren sacarle una foto, fuerzas concurrentes voy a poner acá. Fuerzas concurrentes. En un punto. Ahí está. En un punto. ¿Verdad? Eso, fuerzas concurrentes en un punto en el plano. Porque después vamos a ver también todo esto en el espacio. Primeramente O vamos una a ver partícula. en el plano. ¿Sí? O una partícula. Sí. Pero eso es muy de criatura, pues, hablar de la partícula y cosas así. Y las partículas son puntos, básicamente. Sí, son puntos Sin virtuales, menciones qué ni sé nada. yo, virtuales. Bueno, el tema es que podemos resolver de esta manera y también de otras formas, ¿no es cierto? Yo puedo encontrar o puedo hacer lo siguiente. Pongo la fuerza 1. Después, acá tengo esta fuerza 1. Yo sé que tiene un culito y una cabecita. Ahí voy a poner la fuerza 2. Este tiene un culito y una cabecita. Ahí voy a poner la fuerza 3. ¿No es cierto? Y después voy a poner la fuerza 4. Ahí voy a tener la fuerza 4. Y bueno, y ahí voy a cerrar y esta va a ser mi resultante. Acá por lo visto que salió al otro lado, por lo visto que salió de este lado y así sale mi resultante. Vamos a poner ya más o menos coherente a nuestro esquema. Esta es mi resultante. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Bueno, esta es otra forma de resolver. Ya vamos a hacer algunos ejercicios y van a ir conociéndole los mecanismos. Esto es en cuanto a fuerzas concurrentes. Ahora vamos a ver, por ejemplo, fuerzas paralelas. Voy a poner acá. Fuerzas paralelas. Si tengo una fuerza vertical, tengo otra fuerza con respecto a un eje. Tengo otra fuerza para arriba, otra fuerza para abajo. Entonces, cuando son fuerzas paralelas, también se hace la sumatoria de las fuerzas que van para abajo y las fuerzas que van para arriba. Se hace la suma algebraica y se encuentra, lleva el signo del mayor, ¿verdad? A ver, ¿quién es mayor acá? Entonces la fuerza va a ir para abajo o va a ir para arriba. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en estos casos? Evidentemente, si tenemos un valor de resultante, ya sea en el caso en que son concurrentes o en el que son paralelos,
Si hay una resultante, quiere decir que esa fuerza resultante va a crear ciertas condiciones en el sistema que estamos estudiando. Va a producir algún movimiento, algún cambio. Y aquí en la estática se estudia lo que se llama el equilibrio. Y el equilibrio realmente, para que exista realmente equilibrio en un sistema, no es cuestión de encontrar que la resultante tiene que ser cero. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, para que realmente haya un equilibrio, tiene que haber que la sumatoria de las fuerzas verticales tiene que ser cero. Sumatoria de las fuerzas horizontales tiene que ser cero. Y sumatoria de los momentos de toda la fuerza con respecto a cualquier punto tiene que ser cero. Entonces, el momento de una fuerza, la sumatoria de los momentos tiene que ser cero. Porque aquí en este sistema, por ejemplo, si yo tengo una resultante, ¿verdad? Con respecto a algún punto, eso va a crear una tendencia al giro. Y el momento de una fuerza sabemos que es la tendencia a girar. Ya enseguida vamos a ver algo más respecto al momento de una fuerza. Voy a borrar si le sacan una foto. Listo, profe. Bueno. El momento de una fuerza. El momento de una fuerza, ¿a qué es igual? A la fuerza misma por la distancia. Entonces, vamos a suponer que acá tengo una fuerza. Acá tengo una fuerza. El tamaño de esta raya es el módulo. Esa es la dirección y la flecha me indica el sentido. Entonces, vamos a suponer que acá tengo la fuerza y acá tengo un punto, el punto P. Yo quiero saber el momento de la fuerza con respecto a este punto. O sea, quiero saber la tendencia a girar. Porque el momento de una fuerza decimos que es la tendencia al giro. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia? ¿Cuál va a ser la distancia del punto a la recta o a la fuerza? ¿Alguien me puede contestar? La distancia va a ser una línea, profesor, del punto a la punta de la fuerza del vector. Y en este caso, la perpendicular que pasa por el punto. El segmento de recta perpendicular. Ahí está. Como la fuerza tiene varias propiedades, se puede desplazar en su línea de acción. Yo puedo tomar la dirección, y ahí trazo la perpendicular. Esta es la distancia. Esta es la distancia de la fuerza al punto. Ojo con eso. Muy bien. Entonces, momento de esta fuerza con respecto a este punto es el producto de la fuerza por la distancia perpendicular a la fuerza o a la dirección de la fuerza. ¿Correcto? ¿Está? Sí, profe. Con respecto a la fuerza o a la dirección de la fuerza. Perpendicular. Muy bien. Muy bien. ¿Quieren sacarle una foto?
Ya está, profe. Bueno. Bueno, hay un pequeño problema en el apunte. Yo no sé si está en un problema resuelto. El problema resuelto 2.2. Si ustedes se fijan, ese ejercicio 2.2, para mí está en la página 23. 23, perdón. 23. Si pueden mirar, bueno, acá dice el ejercicio, una barcaza es arrastrado por dos remolcadores. Los remolcadores en un río, esto es un río. Los dos remolcadores empujan la barcaza y dice que si la resultante de las fuerzas ejercidas por los remolcadores es una fuerza, si la resultante es una fuerza de 5.000 libras fuerza, ¿verdad? Dirigida a lo largo del eje de la barcaza. Este es el eje de la barcaza. Entonces, la resultante tiene que estar en esa línea. Profe, Pregunta. Mi pantalla terminar más. Primero. Profe, Sí. Se ajusta solo. Cámara. ¿Qué pasó? Se se enfoca tu nubló. cámara, profe. Pero se ajusta solo. Se ajusta solo. Hace un momento hizo lo mismo y ajustó. Sí, ya enseguida se va a ajustar. Profe, tenés que tocar tu pantalla para que se ajuste. ¿Qué cosa? Tenés que tocar tu pantalla, o sea, tu teléfono, la cámara para que se ajuste, si no, no se va a enfocar. Que yo toque la pantalla así. Mueve un poco la máquina, dice. Ahí está. Ahí sí, profe. ¿Te gustó? Ahí está. Ahí ya está. Ahí está. Gracias. Ahí ya está. Sí, ya está. Bueno. Calcular tensión vamos a poner así, tensión 1 y tensión 2, sabiendo que alfa es igual a 45 grados. Y acá tengo el ángulo alfa. Y la segunda pregunta dice calcular alfa para T2 sea mínimo. Para que la tensión 2 sea mínimo. Miren ustedes. Entonces, vamos a pensar el primer ejercicio. Y lo vamos a resolver de forma muy simple y sencilla.
Voy a darle a ustedes las indicaciones para que ustedes resuelvan esto así con un golpe de ojo. Lo que conocemos es la resultante. La resultante vale 5.000 libras fuerza. Entonces voy a poner acá un vector que vale 5.000 libras fuerza. 5.000 libras fuerza. Este vector tiene un culito y tiene una cabecita. ¿Correcto? Entonces, por el culito voy a trazar una paralela a T1. Ahí está. Y por la cabecita voy a pasar otra paralela a T2. Ahí está. Entonces, si esto está en equilibrio, evidentemente, perdón, si esto es la resultante, los vectores van a ser, este va a ser la tensión 1 y este va a ser la tensión 2. Entonces, lo que hice es formar el triángulo de fuerzas. Evidentemente, este es 30 grados, este es 45 grados y este que está acá va a ser 75, va a ser 105 grados. Ahí está. Entonces voy a escribir el teorema del seno. 5.000 es al seno de 105. Como tensión 1 es al seno de 45, como tensión 2 es al seno de 30. Y ahí ya puedo resolver, puedo encontrar cualquiera de las dos tensiones. ¿Comprenden? Este dibujito yo lo puedo haber hecho hacia abajo. Fíjense ustedes. Entonces, acá yo tracé paralelo a T1 por el culito. Voy a trazar paralelo a T1 por la cabecita. Y T2 tracé paralelo en la cabecita y ahora voy a trazar paralelo por el culito. Ahí está. Entonces, este es la resultante. Este va a ser tensión 2 y este va a ser tensión 1. ¿Ya ven? Yo puedo armar el triángulo de fuerza hacia arriba o hacia abajo. Da exactamente igual. Exactamente igual. Esta es una forma muy sencillita de encontrar las tensiones en cada uno de los cables. Armar entonces el triángulo de fuerzas. Muy bien. La segunda pregunta es muy sencilla. Calcular el valor de alfa. Quiere decir que alfa ya no vale 45 grados. Para otra situación, calcular el ángulo alfa para cuando la tensión 2 sea mínimo. Para la tensión 2 sea mínimo. Muy bien. Vamos a mirar el dibujo y vamos a ver que el dibujo tiene que hablar. El dibujo tiene que hablar. Vamos a agarrar este dibujo de abajo. Acá. La dirección de T1. La dirección de T1 siempre tiene que ser 30 grados. 30 grados. ¿Ven? Yo puedo acá 30 grados o acá 30 grados. Y veo que esta dirección de T1 es inamovible. Inamovible. No se puede cambiar porque me dice bien clarito 30 grados. En cambio acá, alfa, cuando me pide alfa, el valor de alfa yo puedo cambiar. Alfa va a ser en este caso alfa. Vamos a hacer que sea un alfa pequeñito. Si el alfa es si alfa es T2 es este tamaño. Si agrando alfa, se va a achicar T2. Si agrando alfa, se va a achicar T2. Vamos a suponer que acá, T2, cuando es 90 grados. Si hago más de 90 grados, T2 se vuelve a agrandar. O sea, acá era grande, acá grande, y acá es el más chico de todo. Y acá se vuelve a agrandar, se vuelve a agrandar. La flecha, el tamaño de la flecha se vuelve a agrandar. ¿Dónde? ¿Dónde el tamaño es más chico? Cuando es perpendicular. Cuando es perpendicular. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el dibujo habla? Entonces, calcular alfa
para que la tensión 2 sea mínima. Entonces, tensión 2, cuando la tensión 2 es mínima, esto es 30, esto es 90 y esto va a ser 60. Vamos a tener acá un triángulo rectángulo de este porte. Miren ustedes, ahí va a estar T2, ahí va a estar 5000 y ahí va a estar tensión 1. Esto es 30 grados, esto es 60 grados y esto es 90 grados. ¿Qué les pareció? De esta manera se resuelven los problemas y como les digo y les repito una vez más, vamos a hacer siempre dibujos como la gente, dibujos buenos, porque el dibujo tiene que hablar, el dibujo me tiene que decir. ¿Qué le pareció? Bien, profesor. Muy bueno. Muy bien, profesor. Bueno, hoy es un día especial. La clase que viene vamos a hacer más ejercicio y vamos a ir más horas, vamos a hacer más horas. Ustedes saben que tenemos 4 horas de clase. Hoy va a ser corto porque hay que preparar algunas cosas, yo tengo que poner, hacer el informe y todas esas cosas, pero ya en la siguiente clase vamos a tener más tiempo de clase, y vamos a hacer más ejercicio en la clase, aquí vamos a resolver el problema. Profe, Si perdón ustedes que te pueden, interrumpa. ahora, compromiso, mirar un poco el libro ese que les mostré ahí, que le levanté ahí en la plataforma. Miren un poco, hay un montón de ejercicios resueltos, y hay un montón de ejercicios propuestos. Vamos a hacer unos cuantos, tenemos 3 clases para hacer toda esta parte de repaso. Y después ya vamos a entrar en centro de gravedad, centroides, vamos a entrar en la parte de armaduras y ya esfuerzos cortantes, esfuerzo de flexión, esfuerzo de torsión y pandeo de columnas, para poder dimensionar todas esas estructuras, todos esos que se nos presentan. Bueno. Profe, entonces las clases empezarían a las 7 siempre. Y yo tengo entendido que se cambió eso. Y antes era a las 6:30, pero parece que ahora va a ser todas las 7. Ok. Por el tema del trabajo, profe, a veces solemos salir tarde y todo. Y por eso luego cambiaron ahora. Y puede ser por eso. Mejor. Ok, profe. Quedó claro, las 7 entonces, las clases. Okay. Profe, siempre va a estar grabado así tus clases por ponerle algún motivo que no se pueda ingresar en el momento, ¿verdad? Y para poder ver después. Por supuesto, amigos, yo voy a levantar siempre. Ahora están yo grabando ahora. Finalizar y ya automáticamente me graba todo y ya voy a levantar en el curso. En la fecha de hoy. En el curso de hoy. Ok, profe. Por eso más a veces pues, solemos salir tarde y por supuesto, nos perdemos si algunas vos llegás cosas. tarde del trabajo, acoplate nomás y después volvé a mirar la primera parte si es que llegas tarde. Sí, profe. Gracias, profe. Dale. Profe, ¿y la asistencia? La máquina me dice cuántos minutos estuviste atento y cuántos minutos estuviste jorobando. No te vayas a preocupar por eso. No, dale, ya está, profe. La máquina anota todo automático. La tecnología, amigo, la tecnología. Y lo 21, profe. Voy a actualizar nomás, profesor, yo. En el foro se suele poner presente, profe. ¿Cómo ve usted que son más jóvenes que están con la tecnología? Me van a preguntar a mí. Usted tiene que saber más que yo. Profe, la asistencia es por entrega de tarea, profe, en el foro. Por entrega de tarea se hizo el semestre pasado. Vamos a ver. No, ahora tenés que poner presente ahí en el foro. Sí, hagamos eso por si acaso igual. Vamos a poner presente en el foro y vamos a considerar aparte también los otros. Vamos a poner algunas tareas. La clase que viene voy a ver si les doy ya algunas tareas para resolver.
que profe. normalmente van a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Que dicho sea de Profe, paso, un les va a ejercicio venir bien a nomás. ustedes. Profe, un ejercicio nomás. Un par, un 3, un 4. Y sí, para medir el aceite. Profe, un ejercicio de 10 por ahí. Sí, Que tenga 10 preguntas. sí. Así mismo. Vamos, vamos. Pero, Vamos a sí, aprender acá en esta materia, ¿eh? Vamos a aprender, no se vayan a preocupar. Bueno, quedamos Muy así bien, entonces. profe. Hasta Muy el bien, viernes que gracias. viene, buen fin de semana. Y a Bueno, ponerse a profe. estudiar, muchachos. Dale, profe. Dale. Gracias, profe. Hasta Dale, luego, chao, profe. chao. profe. Última cosa. Ah, Chau, ya chau. Chao, chao. Bien, profe. No, todo lo que son olimpistas nos van a salvar. Ahí no estoy de acuerdo contigo, profe. No van a Lo ser, siento. profe. Todo lo que El son único que va a salvar olimpistas, son los profes. olvídense. Es Olimpia, pero. Olvídense de los Bien, olimpistas, ¿eh? Error, profe. Sí, pues claro. Bueno, Sí, nos entonces vemos. voy a pasar todo tu material. Bueno. Dale. Chao. Chao, 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 chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao.